Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de asesoría del entregable número 2 de nuestro curso de diseño y construcción de red. En la noche de hoy vamos a revisar algunos aspectos generales de nuestro entregable, sobre todo pues teniendo en cuenta algunas inquietudes que me han ido manifestando algunos compañeros de ustedes que se han comunicado conmigo. Y pues recordar la fecha máxima de envío del entregable y al final pues daremos espacio para que nos compartan avances y algunas preguntas que se puedan presentar. José, tiene la mano levantada, cuénteme. Profe, qué pena, me disculpa, mi nombre es José Carlos Romero, pues yo tuve inconvenientes, entré tarde a este curso y ahora lo escuché. Yo he estado siguiendo las instrucciones en la plataforma, esta es primera clase que veo. Vuelvo y le repito, la plataforma pues me la habilitaron tarde por X y motivo, pero ahora lo escuché que está hablando de segunda entrega. La segunda entrega, no, segundo encuentro sincrónico. Ah, qué pena, escuché mal. Me preocupé un Segundo poco. encuentro Gracias por sincrónico. aclararme. No, señor, no se preocupe. Bueno, entonces, bueno, antes que todo, espero que me hayan acompañado, nos hayan acompañado el miércoles y jueves de la semana pasada en nuestro encuentro de sala de experiencias digitales. Fue una experiencia bien interesante. Compartieron, o pudimos más bien compartir con algunos participantes del evento de la estudiantes de la especialización, algunos productos digitales de toda índole, recursos educativos digitales, entornos virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje. Yo les compartí el día martes un video de un recurso educativo digital que compartió un participante del evento. ¿Por qué les compartí ese? Porque primero que todo, pues su presentación fue muy bien estructurada. Bueno, pues todos estuvieron muy interesantes, pero este estuvo muy bien estructurado, muy pertinente para lo que ustedes tienen que desarrollar, tanto en el entregable 1 como en el entregable 2. ¿Por qué? Porque él muestra ahí, pues ya su producto finalizado, pero también inicialmente habla de todo ese proceso de planeación que desarrolló para después crear el recurso educativo digital. De cómo lo agregó a un repositorio. Bueno, algo bien interesante. Entonces los invito a que vean ese video. Es muy corto, es un video de 9 minutos más o menos, pero sé que va a ser de gran ayuda. Bueno, ya yendo a nuestro curso, les voy a compartir pantalla. Bueno, ya ustedes están viendo mi pantalla. Estamos en el día 18 de la Agenda de Avance de Aprendizaje. Recordarles que este es un curso de 77 días que le dimos inicio el pasado 22 de septiembre y que por Agenda de Avance de Aprendizaje finalizará el día 77 de la misma, que será el próximo o el futuro más bien 7 de diciembre. Como les decía, en este momento estamos en el día 18 de nuestra Agenda de Avance de Aprendizaje. Pues trabajando el momento evaluativo de proceso, entregable número 1, que tiene un valor del 40% y que su duración es de 28 días. La fecha máxima de entrega pues será el día 28 de la Agenda de Avance de Aprendizaje, que si no estoy equivocado será el próximo 26 de octubre, pero déjenme confirmar, no mentira, 19 de octubre. El próximo 19 de octubre. Entonces esa es la fecha máxima de envío del entregable. Recuerden que nosotros en la virtualidad trabajamos día calendario. ¿Qué quiero decir? Que no tenemos en cuenta festivos, ni dominicales, ni nada por el
de ese aspecto. Con el fin, aclaro esto con el fin de que tengamos en cuenta que no corremos fechas porque hay un festivo o porque es un domingo, no. Esa es la fecha máxima de entrega. Recuerden también, tenemos un micrófono abierto, les agradezco por favor cerrarlo. Recuerden también que es importante cumplir con las fechas de entrega porque nosotros como profesores también tenemos unas fechas establecidas para la calificación de sus entregables. Y nuestra plataforma de calificaciones también se cierra en una fecha determinada. Entonces, si no alcanzamos a cumplir con esa fecha, pues ya se cierra ese espacio del centro de calificaciones y no podemos subir las calificaciones. Entonces, por ese hecho es importante hacer las entregas a tiempo. Lo otro, recuerden que cuando tengan su entregable listo, me lo pueden enviar sin ningún problema. No necesariamente tiene que hacer entre el día 25 y 28. Si lo tienen listo antes, lo pueden hacer. Si quieren enviarme avances para una revisión antes de, recibo avances, eso sí, hasta el día 25 de la agenda de avance de aprendizaje. Eso quiere decir que le recibo avances hasta el día 16, si la memoria no me falla, o 17, y hasta el día 16, o sea, 8 días a partir de la fecha, para que por favor lo tengan en cuenta. Recuerden también, por favor, ingresar desde sus cuentas institucionales, con el fin, sobre todo, que si lo vamos a hacer después de ya iniciado nuestro encuentro, no tener que darles acceso al encuentro sincrónico. Pues para que todas estas cositas las tengamos en cuenta. Ya hablando de nuestro entregable, recordarles que se llama, o está titulado Diseño de Red bajo un modelo de diseño instruccional. Es un entregable que tiene 8 pasos. Recuerden que ya hicimos nuestro primer encuentro sincrónico hace aproximadamente 15 días. Al día siguiente les compartí la grabación, la cual subo a mi canal de YouTube y les compartí el enlace del canal de YouTube. ¿Por qué lo hago así? Porque en YouTube no se elimina, no se borra. En Teams, después de determinado tiempo, se van borrando o se van eliminando algunas grabaciones. Entonces, pues, y el enlace de YouTube, pues, me parece que es muy práctico. Pero si alguno en algún momento desea que le envíe la grabación de Teams, también no hay ningún problema, les puedo enviar la grabación de Teams. Lo digo porque ha sucedido que algunos estudiantes me han dicho, profe, yo prefiero la grabación de Teams. Ah, bueno, listo, yo les envío la grabación de Teams sin ningún inconveniente. Vamos a recordar que debemos presentar en nuestro entregable. Lo primero que nos piden es explorar diferentes repositorios. Vuelvo al tema de los repositorios. ¿Por qué? Porque varios compañeros me han preguntado, profe, es que yo tengo un recurso educativo digital que trabajé en módulos anteriores, en cursos anteriores. Bueno, perfecto. ¿De qué repositorio? No, es que nosotros lo creamos. No creo que hayan creado un recurso educativo digital. Y si lo crearon, lo que les pide es consultar, es explorar los repositorios y de allí escoger un recurso educativo digital dentro de esos repositorios. En nuestro primer encuentro sincrónico yo les mostré algunos ejemplos de repositorios y algunos ejemplos de recursos educativos digitales. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes tengan una idea más clara de qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a consultar y qué es lo que vamos a analizar, ¿cierto? ¿Qué producto digital vamos a analizar? Recordemos que un entorno virtual de aprendizaje, en su orden, un objeto virtual de aprendizaje, un recurso educativo digital y un entorno virtual de aprendizaje son completamente distintos. Que se pueden complementar perfectamente, sí, pero son diferentes. Y hay que tener en cuenta para eso sus elementos, sus componentes, sus características y además de eso, en el caso de los recursos educativos digitales, los estándares que están establecidos para la creación de un recurso educativo digital, que también les compartí ese mapa conceptual con la primera grabación, en el cual les muestro los 8 estándares que tienen establecidos para la creación
de un recurso educativo digital. Entonces, aquí nos piden explorar diferentes repositorios en busca de recursos educativos digitales aplicables al área de desempeño de cada uno de ustedes o un área de desempeño en la cual ustedes se pongan de acuerdo si están trabajando en equipo, en grupo. Recuerden que estos entregables se pueden trabajar individual o en grupo, máximo 3 estudiantes por grupo. Voy a hacer otra salvedad para que no les vaya a suceder. Días anteriores me escribió una estudiante. Profe, es que el grupo con el que yo vengo trabajando quedamos en grupos diferentes. Estamos en el mismo curso, pero yo quedé con usted y mis dos compañeras quedaron con otro profesor. ¿Podemos presentar el trabajo en equipo? No se puede. ¿Por qué? Porque están en grupos diferentes. Y es que el otro profesor lo aceptó. Lo siento mucho. Las directrices de la universidad es que no se puede hacer de esa manera. De todos modos lo hicieron así, lo trabajaron así, y cuando presentaron el documento, el otro profesor lo pasó por el programa antiplagio y le dio una similitud del 100% y les colocó 0 por plagio. Entonces vinieron los problemas. Entonces, por favor, tienen que ser todos del mismo grupo. En este caso, el grupo nuestro, que es el 005. Que no, que es que quedaron en otro grupo, toca que trabajen o solos o busquen otros compañeros para trabajar, pero no se puede trabajar en equipo con compañeros, con estudiantes que estén en distintos grupos. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, entonces, hablando, debemos explorar los repositorios y escoger un repositorio y dentro de ese repositorio escoger un recurso educativo digital en un área de desempeño o específica o general, dependiendo de si trabajamos en grupo. Entonces somos de diferentes áreas de desempeño, de diferentes áreas de conocimiento. Entonces, bueno, escojamos uno que pueda ser muy de pronto afín con los intereses de todos y lo analizamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que seleccionar el recurso educativo digital y elaborar una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Entre ellos, nombran 3: empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad. Esto es lo primero que nos pide. Pero es importante tener claro el concepto de recurso educativo digital. Y es importante tener claro el concepto de repositorio. Para yo tener un concepto claro, debo basarme en una definición. Conocer, leer, estudiar, investigar la definición del término y crearme el concepto del mismo. Recurso educativo digital y repositorio. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí en el paso 2 nos sugieren algunos enlaces de algunos documentos para consultar. Tengo mis reservas. ¿En qué sentido? En el sentido en que la información es pertinente, pero en alguno de ellos nos hablan de herramientas digitales y de productos digitales que son útiles para la creación de un recurso educativo digital, mas no son un recurso educativo digital como tal. ¿Por qué? Porque el recurso educativo digital como tal nos dicen que es un producto digital creado en una temática específica que ayuda a el aprendizaje de ese tema en particular y que se puede evaluar, que es interoperable, que es abierto y que, entre otras cosas, interoperable, abierto y modificable, entre muchas otras cosas. Entonces, bajo ese orden de ideas y teniendo claro ese concepto,
Yo tengo que tener claras cuáles son los elementos, las características, los componentes y los estándares del recurso educativo digital. Y partiendo de ello, pues tener claro también que alguna información me está ayudando a conocer cuáles pueden ser los contenidos que yo puedo incluir dentro de un recurso educativo digital. Esto teniendo en cuenta que ustedes van a diseñar, a planear un recurso educativo digital dentro de este entregable. Para ello, nos dicen que primero tengamos en cuenta una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño. Cuando hablamos de un área, es muy general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar del área de matemáticas, por ejemplo, ¿cierto? Que podría ser la misma asignatura. Pero ya cuando hablo de una temática específica o una competencia de desempeño, pues voy a hablar de una temática muy particular, que es lo que yo necesito identificar. Obviamente necesito identificar el curso, el área y la temática en la cual me voy a basar para identificar esa problemática de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Después me dice, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto. Y solución propuesta siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de problemática educativa. Yendo a ese formato, primero que todo, pues la parte 1 me muestra el formato como tal, en lo cual me va dando unas indicaciones de qué debe ir en cada espacio del formato. Pero por favor, tengamos en cuenta que yo, después de que realice o después de que gestione o de que digite esa información, debo eliminar la información que me dan dentro del formato como una indicación. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar esa información porque eso es simplemente una guía. Entonces yo no dejo la guía y coloco la información enseguida. La guía es simplemente eso, una información que me ayuda a saber qué debe ir dentro de ese espacio, pero debo eliminarla. Y lo otro que debo hacer, debo cambiarle el color. Porque si dejo el mismo color, pues cuando vaya a escribir, pues me va a aparecer en el mismo gris. Si yo lo que hago es que simplemente no la borro o la borro, pero escribo inmediatamente, pues me va a mostrar el mismo color tenue gris, con el cual simplemente me dejaron la instrucción en la que yo debo, o en la que debo basarme para ir gestionando cada uno de los espacios del formato de análisis como tal. Que en otros cursos hemos utilizado unos formatos parecidos de análisis de problemática educativa, sí es cierto. Y que hay alguna información que de pronto me puede servir, también es cierto. El contexto institucional, de pronto las características o el perfil del estudiante también, si yo voy a, digámoslo así, a utilizar o a tener como base el mismo grupo de estudiantes con los que he venido trabajando, ¿cierto? Pero también es importante tener en cuenta que no puedo copiar esa información como tal y pegarla porque yo voy a diseñar un producto digital completamente diferente al producto, a los productos digitales que he venido desarrollando, he venido creando en cursos anteriores, como en entornos virtuales de aprendizaje, como en incorporación de TIC, bueno, entre otros. Entonces, el paso a paso está disponible y está claro. Tengamos en cuenta en este último espacio donde dice solución propuesta que hay que presentar un organizador gráfico, un mapa mental o mapa conceptual. Y simple y llanamente en ese espacio debemos tener en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer es mostrar en ese organizador gráfico la propuesta que tengo de construcción del recurso educativo digital basados en
en un diseño o basados en un modelo de diseño instruccional, el cual tengo que tener también claro, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, es mucho más fácil poder presentar, poder organizar ese producto digital que me están solicitando aquí, que es un organizador gráfico. ¿Qué debo hacer? Colocar la captura de pantalla y colocar el enlace de acceso a ese mapa conceptual o mapa mental. Y enseguida identificar las herramientas digitales con las cuales yo propongo utilizar dentro del recurso educativo digital. No la herramienta para crear el recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque ese cuadro comparativo va en la parte 2 de este formato. Aquí yo lo que voy es a mostrar algunas herramientas que yo voy a tener en cuenta para, dentro de mi planeación que estoy desarrollando en la creación de ese recurso educativo digital, utilizarlas dentro de la herramienta que voy a usar para crear mi recurso. Voy a ponerlos en contexto. Yo voy a utilizar para crear mi recurso educativo digital JClick. Entonces, dentro de JClick, que voy a colocar una sopa de letras creada en Canva, que voy a colocar un contenido temático que voy a crear dentro de una revista digital en Calameo, o la voy a subir a Slingshare, y que voy a crear una evaluación, y esa evaluación la voy a crear en Google Forms. Entonces voy a usar Google Forms. Ahí se describo las herramientas que yo pretendo que puedo utilizar dentro de la creación de ese recurso educativo digital. Y en la parte 2 nos piden 2 puntos adicionales. 1, las herramientas para la construcción de red. Elaborar un cuadro comparativo. Si yo quiero hacer otro cuadro comparativo acá para identificar las herramientas y colocar la descripción, ventajas y formas de uso, también es válido, pero debería ser 2. 1, identificando las herramientas digitales que me propongo utilizar, y otro, elaborar el cuadro comparativo donde expongo las diferentes herramientas ya para la construcción de red. Y debo seleccionar una y justificar por qué voy a utilizar esa herramienta. Para la creación, pero aquí no nos están pidiendo todavía que creemos nada. Simplemente estamos haciendo esa planeación de la creación, de la construcción de nuestro recurso educativo digital. Y un segundo punto donde me hablan de los modelos de diseño instruccional. Entonces dicen que a través de una infografía muestre los diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el modelo que empleará en la construcción del retropuesto en el entregable y justifique su elección. Incluya captura de pantalla y enlace de acceso a la infografía. Entonces, lo mismo. Aquí en este modelo de diseño instruccional vamos a hablar, en esta infografía vamos a hablar de los modelos de diseño instruccional, y simple y llanamente vamos a compartir el enlace de la infografía en el programa que lo hayamos desarrollado y una captura de pantalla por lo menos de esa infografía. Y lo mismo, hablar de cuál de esos modelos de diseño instruccional que estamos mostrando en esa infografía es el que vamos nosotros a escoger para trabajarlo en nuestra planeación de nuestro recurso educativo digital. Y me fui adelantando. Sugerencia: si no tenemos claro, totalmente claro, que una herramienta que podamos escoger para nuestro cuadro comparativo de las herramientas de creación de un recurso educativo digital es para crear un recurso educativo digital, basémonos en el capítulo 3 del libro electrónico multimedial Diseño y Construcción de Red, que aquí nos muestran el enlace. Vamos, recuerden que cuando yo entro a un libro electrónico multimedial siempre me lleva al capítulo 1.
Siempre me va a llevar al capítulo 1. Entonces aquí debo moverme por el libro electrónico multimedial. Pero recuerden que aquí también nos piden hablar de los modelos de diseño instruccional. Entonces aquí el capítulo 1 me habla de diseño instruccional y modelos y principios. El capítulo 2 me habla del análisis y diseño de los RED. Entonces también es importante que lo revisemos. Y en el capítulo 3 me habla del desarrollo del RED y en el paso o en el punto 3.1 me muestra algunas herramientas para el desarrollo de los recursos educativos digitales. Si voy a ese espacio, me muestra a Ardorra, a Constructor, Cuadernia no debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a Cuadernia le están haciendo una modificación, una actualización. Entonces, cuando entramos a Cuadernia, normalmente él nos va a decir que no está disponible. Error de la operación. ¿Por qué? Porque le están haciendo una actualización. Hot Potatoes, perfectamente. Entonces, en cada una de esas herramientas, el que les muestra, me devuelvo el enlace, el sitio web y un ejemplo. El sitio web y un ejemplo. El sitio web y un ejemplo. Link. Bueno, Hot Potatoes, Link, el sitio web y un ejemplo. JClip o ZonaClip, el sitio web y un ejemplo. Y por último, Excel Learning, el sitio web y un ejemplo. Esta es la herramienta que en este momento es, yo diría que es más popular para la creación de recursos educativos digitales. Y es una herramienta que en realidad es muy amigable, no es compleja de trabajar. Otra que también se está utilizando mucho es JClip, ¿sí? Y Link también, pues, en ese orden, digámoslo así, en ese orden. Hot Potatoes también, pero vuelvo y repito, más o menos en ese orden de popularidad o de utilización es que se están manejando estas herramientas. Entonces, ténganlas en cuenta para que hagan su cuadro comparativo y para que escojan su herramienta de creación de su recurso educativo digital. Que Moodle no es una herramienta para crear recursos educativos digitales. Que Classroom no es una herramienta para crear recursos educativos digitales. Que Canva no es una herramienta para crear recursos educativos digitales. Las dos primeras que les nombré son para hacer entornos virtuales de aprendizaje, para crear LMS y no cumplen con los estándares. No cumplen con los estándares. Y Canva es una herramienta para crear objetos virtuales de aprendizaje y tampoco cumple con los estándares en su totalidad. Bueno, dices ponga los avances, el encuentro para exponer los avances es este encuentro, pero recuerden que en el caso particular mío yo les recibo avances o por el tablero de anotaciones o por el correo institucional. Simple y llanamente ustedes me lo envían ahí, por favor me colocan avance entregable 1. ¿Sí? Lo mismo por el tablero de anotaciones, avance entregable 1. Si ustedes me envían y colocan entregable 1, yo asumo que es para calificar, evaluar, califico, evalúo y subo la calificación, porque no me dejan claro que es un avance. Y recuerden que recibo avances hasta de hoy en 8 días, o sea, hasta el próximo 16 de octubre. Si necesitan algún tipo de asesoría, se comunican conmigo. Si tienen preguntas muy puntuales, me las pueden hacer por el WhatsApp o me pueden llamar. Yo con mucho gusto los atiendo todos los días de 7:30 a 11 o de 2:30 a 5. Profe, que yo lo llamé esta tarde y usted no me contestó. Sí, tristemente estábamos en una reunión de la coordinación de 3 a 5:30, entonces me queda muy difícil contestar, pero si no les contesto, hacen un nuevo intento más tarde y me llaman. Cuando yo digo hacen un nuevo intento, esperen un rato y vuelven y me llaman. O me escriben por el WhatsApp, yo apenas vea les contesto. Por el WhatsApp no recibo avances, no recibo ningún tipo de enlaces. ¿Listo? Avances por el correo y por el tablero de anotaciones.
Y si necesitan una asesoría sincrónica, también se comunican conmigo, nos ponemos de acuerdo, establecemos fecha y hora y hacemos la asesoría sin ningún inconveniente por la herramienta que más se acomode. Ojalá sea Teams para que nos quede la grabación, pero si no, profe, es que yo puedo, me queda más fácil por Meet, me queda más fácil por, bueno, cualquier otra de esas herramientas que hay sincrónicas, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Documentense acerca de diferentes modelos de diseño instruccional y elija, con lo que ya hablábamos ahorita. Aquí les sugieren algunas herramientas para crear la infografía. Una infografía es un objeto virtual de aprendizaje y aquí les muestran varias herramientas para crear la infografía o cualquier otra de su preferencia, la que a ustedes más se les facilite. De acuerdo con la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, dirigencia la información solicitada en el formato de diseño de red. Aquí también es importante hacer una salvedad. Como ustedes ven, la mayoría de los espacios tienen también una pequeña indicación, pero los espacios que no tienen indicación, pues obviamente es porque es información muy puntual y muy, digámoslo así, concreta. Por ejemplo, título del curso, unidad, no. La temática que voy a trabajar, la regla de 3, listo, la regla de 3. Los invertebrados, listo. Autores o autor. Entonces, si trabajan en equipo, las personas que trabajan, si están individual, pues obviamente individual. Y ahí para abajo, pues cada una de la información que les muestra. ¿Sí? El objetivo o la competencia a desarrollar, yo creo que ya la mayoría trabajamos por competencias. El tiempo estimado para el desarrollo, recuerden que el tiempo debe ser relativamente corto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un producto digital que es un producto que es de apoyo, que es de refuerzo para una temática específica. Nosotros no lo vamos a trabajar como un curso en particular o como una clase total, sino como una ayuda adicional a esa temática que ustedes están trabajando con sus estudiantes. Los conceptos claves, el enfoque pedagógico, identifique el enfoque pedagógico para el desarrollo del curso, pues el enfoque pedagógico ustedes lo manejan de acuerdo a la organización, a la estructura pedagógica que tienen dentro de sus instituciones, ¿verdad? El modelo de diseño instruccional, pues, que ustedes decidieron utilizar. Entonces, aquí nos hablan de ese modelo. La metodología se define en qué momento del curso yo voy a utilizarlo y cómo lo voy a utilizar, ¿cierto? Y el tipo de recurso educativo digital, más bien aquí el título no es claro, lo que me piden es hablar de la herramienta con la cual yo voy a trabajar. Y esta ruta de formación tiene dos maneras de visualizarse. Una, o yo puedo hablar de la ruta de formación general, de la temática como tal que yo trabajo dentro de esa área y desglosar toda la ruta de formación. O simplemente la ruta de formación con la cual yo pretendo mitigar ese problema de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas sería una ruta de formación muy corta. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, los recursos educativos digitales son productos digitales con los que se busca es apoyar la formación, el aprendizaje de los estudiantes en una temática específica, más no el recurso educativo digital es el contenido total, es el curso, es la unidad total de esa temática específica. ¿Sí? Entonces esas son las dos maneras de visualizar esa ruta de formación como tal. ¿Y qué debe llevar nuestro documento? Es un documento tipo informe escrito en el cual debe llevar una portada, una introducción. Debemos desarrollarlo en Word, teniendo en cuenta la inclusión de los dos formatos.
Profe, que es que yo no soy muy dúctil en eso, entonces fui a pegar los dos formatos, pero entonces un formato queda horizontal, el otro queda vertical. Bueno, hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, usted puede coger uno de los dos formatos, sobre todo el formato de planeación, y subirlo, por ejemplo, a su Drive o a un Drive, y del Drive coger y copiar el enlace que le genera el Drive y colocar una captura de pantalla y decir formato de diseño, la captura y el enlace. Entonces yo entro directamente al enlace que me presentan del Drive y ahí puedo revisar el formato como tal. No sé si me hago entender, si no ahora me lo dicen por favor y lo aclaramos. Entonces les decía, en Word, la portada, introducción, el concepto de recurso educativo digital. Recuerden que pedimos es concepto, no definición. Son dos cosas completamente distintas. Yo sé que ustedes lo tienen claro. La descripción del red seleccionado. Cuando hablamos de la descripción del red seleccionado, recuerden que nos piden en el paso 1 escoger un red de un repositorio. Entonces hay que hablar de qué repositorio lo escogimos y colocar el enlace del repositorio, colocar el enlace del red y hacer el análisis que nos piden con la presentación que nos piden en el paso número 1. ¿Sí? Una presentación. El formato de análisis, que es pues el primer formato que miramos con la parte 1 y la parte 2, que quiero decir, la parte 1 que es el formato, la parte 2 que es el cuadro comparativo de las herramientas de creación de recursos educativos digitales y la infografía con los modelos de diseño instruccional, ¿cierto? El formato de diseño, las conclusiones y las referencias. Lo organizamos en Word, lo pasamos a PDF. Tengan en cuenta todas las indicaciones que siempre se dan en las instrucciones y condiciones del entregable. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante tener presente la revisión gramatical y ortográfica, el lenguaje técnico. Bueno, ahí nos aclaran que la actividad es de tipo individual o grupal, máximo 3 estudiantes. Tengan cuidado con la ortografía, por favor. A veces se encuentran unos errores que uno dice, bueno, debe ser que se le pasó porque parece increíble. El documento se crea en Word, se pasa a PDF y se graba de la siguiente manera: primer nombre, raya piso; primer apellido, raya piso; entregable, raya piso 1. Evitar utilizar tildes, ñes o caracteres especiales para que no tengamos algún inconveniente en el momento de subir nuestro documento. Y hablando de subir los documentos, yo sé que ustedes ya están en su último trimestre y saben cómo subir un documento. Pero quiero hacer la salvedad. Bueno, digamos que es el entregable 2. Recuerden que cuando yo ya grabé mi documento en PDF, debo ir a seleccionarlo. Entonces yo lo selecciono, por ejemplo, digamos que es este. Y le digo abrir. Recuerden que ahí apenas lo seleccioné, debo decirle adjuntar. Y que me quede así en azul para después aceptar. Recuerden que hay dos maneras de yo poder consultar que me quedó subido correctamente el entregable. Uno, o refresco la página con control F5 o con F5, o voy directamente al tablero de anotaciones y allí reviso que me haya quedado correctamente cargado el entregable. Vamos a escoger cualquier estudiante de los que tengo acá. Me disculpan. Yo entro y reviso, y al entrar y revisar, cuando yo lo envío, me lo debe mostrar de la siguiente manera. Ve, aquí dice entregable 1. Yo le doy clic a la carpeta y él me lo debe mostrar así. Pues quedó subido correctamente. Esto con el fin de que evitemos inconvenientes. Lo otro, y es una sugerencia, después de que usted envíen su entregable, estén pendientes de su calificación, porque ha sucedido que hacen el envío por el tablero de anotaciones y se desentienden.
Y de pronto a los 8, 10, 15 días entran y, profe, usted no me calificó el entregable 1, usted no lo envió. ¿Cómo que no, profe? Y yo no lo envió. Venga, revisemos. Resulta que lo cargó mal y envió vacío la nota que agregó. Yo le contesté diciéndole, no viene ningún archivo adjunto, por favor revisar y volver a enviar, pero ustedes se desentendieron de la plataforma, no volvieron a ingresar y cuando ya ingresan, ya se ha cerrado la plataforma de calificaciones y toca hacer un proceso con la coordinación. Entonces, para que por favor tengan en cuenta todas esas sugerencias que les acabé de decir. Bueno, antes de que deje de compartir un ejemplo de cómo debe quedar un ejemplo del cómo debe quedar nuestro entregable. Una introducción, el concepto de recurso educativo digital, los enlaces del repositorio del recurso educativo digital. En este caso, el repositorio se llama Contenidos para Aprender, de la plataforma Colombia Aprende. Y este es el enlace del red. Descripción del conjunto de números enteros. Aquí está la presentación que hicieron. Aquí está el primer formato con un cuadro de herramientas digitales. Perfecto. Y el cuadro de las herramientas para la construcción del red. La escogencia de la herramienta para crear su red. La presentación de los modelos de diseño instruccional. La escogencia del modelo. El segundo formato, con toda su estructura, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Buenas noches para las personas que fueron ingresando. Les recuerdo, fecha máxima de envío de este entregable, el próximo domingo 19 de octubre. Bueno, saludo nuevamente a las personas que no había saludado porque estaba compartiendo pantalla. Les recuerdo, les compartí el día martes un video de YouTube con la presentación de un recurso educativo digital de uno de los participantes a nuestra sala de experiencias digitales que fue el miércoles y jueves de la semana pasada, con el fin de que pues vean un buen ejemplo de un recurso educativo digital y un buen ejemplo de planeación, porque él habla desde la planeación, la creación y la implementación. Él muestra todo en esos 9 minutos. Entonces, para que les pueda servir de ejemplo. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. Para mí la información quedó pues bastante clara. Entonces, muchísimas gracias, profe. Perfecto, Ángelo, con mucho gusto. Edinson, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, señor. Profe, ahí en el video que usted envía, pues que tomaron como ejemplo, él hace toda la actividad como tal en Procomún, ¿cierto? No, hace la actividad en Excel Learning y después Procomún, que es un repositorio, sí. sube el red a Procomún. ¿Por qué lo hace? Porque cuando nosotros trabajamos una herramienta para crear un recurso educativo digital, como es una herramienta que se puede trabajar descargada o en línea, la herramienta nos crea una carpeta comprimida, la cual podemos también compartir o mantener descargada para después en algún momento poderla trabajar fuera de línea. Pero es mucho más fácil cuando yo subo ese recurso educativo digital o a un repositorio o a una plataforma que me permita presentarla y que me genere un enlace corto para poder compartírselo a los estudiantes. Pero él lo trabaja en Excel Learning y después lo sube a Procomún. Ya lo viste, qué bueno, perfecto. Sí, profe, ya lo vi. Es que yo de Procomún es donde tengo el repositorio. Ya encontré el repositorio en Procomún y como tal el red de Google, de Chrome Music Lab se llama. Ok. Trabajo música. Okay. Tengo un inconveniente, profe, es con la herramienta para elaborar el red. Es Excel Learning. Excel Learning.
Excelente. Lo que pasa es que yo tengo el sistema operativo Mac. No he encontrado dónde, no he encontrado ¿qué? Como tal el enlace o no sé, o si hay algún más que no lo he encontrado. Ese sí es un pequeño problema que tiene Sí. Excellearning. Bueno, que tiene Excellearning, no, que tiene Apple. Apple, sí. Entonces, Sí, profe, ahí ando como yo te sugeriría que revises JClip. JClip. Sí, JClip es una herramienta que creo que Mac tienen acceso a JClip. Esa fue la segunda opción que usted dio para utilizar, ¿cierto? Pues es otra de las opciones. SonaClip. ¿SonaClip también? ¿O JClip? Es la misma, Okay. SonaClip o JClip, es la misma. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Pero sí, lo que les dije inicialmente, si no tenemos claras cuáles son esas herramientas o qué herramientas podemos utilizar, basémonos en las herramientas que nos muestra el libro electrónico multimedial y así vamos, digámoslo así, a la fija. ¿Listo? Sí, porque yo he tratado de mirar a ver cuáles son descargas. La única, o sea, traté con esa y con SonaClip, es como la única que deja también de forma virtual, ¿no? O sea, lo deja manejar por la página, porque las otras son descargables. Es que una de las características que Sí. tienen las herramientas para crear recursos educativos digitales es que son descargables y modificables. La única que nos deja trabajar, bueno, claro que las otras también nos dejan trabajar en línea, lo que pasa es que es mucho más fácil trabajarlas descargadas. Sí, profe. Sí, entonces tengo ese inconveniente por el sistema operativo que yo manejo. Pero bueno, Claro. voy a utilizar la otra a ver cómo me va. Entonces me toca empezar a trabajarla ahí. Ve revisando y cualquier cosa, pues me vas contando y con mucho gusto, en lo que esté a mi alcance, le ayudo. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Vale, con gusto. Rafael, buenas noches. Profe, hola, buenas. Profe, yo tengo una pregunta y es, en el punto 7 quizás me perdí un poquito, y es que usted nos hablaba bueno, en el punto 7 de la agenda de avance hay que hacer, pues, organizar el documento en PDF, ¿cierto? Ese documento en PDF hay que subirlo a través de un Drive, o simplemente se sube. No, el tablero de anotaciones normal. Lo que pasa es que lo que yo les hablaba del Drive es lo siguiente, Rafael. Es que resulta que a veces me han comentado, profe, es que tengo un problema, es que estoy organizando el documento en Word, pero no me cuadran los dos formatos, porque uno viene horizontal y el otro viene vertical, entonces se me desconfigura el documento. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo hago? Le digo, vea, coja uno de los dos formatos y súbalo a un Drive y pega en el documento simplemente el enlace que le genera el Drive del formato que usted subió a ese Drive, para que no tenga problemas con la organización de los dos formatos. Pero pues normalmente casi todo el mundo lo puede hacer, pero cuando presentan algún tipo de inconvenientes, para que puedan presentar los dos formatos sin problemas. No sé si me hago entender. Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Vale, Rafael, con gusto. Sí, Margarita, lo escucho. Ya te doy la palabra, mira. Hola. Sí, buenas noches. Es para preguntar, bueno, para aclarar la siguiente duda. En el punto 1, que es seleccionar de un repositorio el recurso educativo digital, como se nos pide de un área, pues nosotros en el grupo vamos a trabajar del área de inglés con las niñas, con estudiantes de cuarto, de primaria. Okay. Entonces la pregunta es si el recurso educativo que busquemos debe apuntar a la problemática o puede ser en general de inglés. No hay ningún problema, porque es que ese recurso educativo digital ustedes no lo van a aplicar con los estudiantes. Ustedes lo único que van a hacer es... Exacto. Lo único que van a hacer es hacer el análisis y, digámoslo así, ¿qué se busca con ese ejercicio? Que ustedes identifiquen claramente cuál es la estructura y la organización de un recurso educativo digital, para que cuando vayan a hacer su diseño, pues tengan claro más o menos qué es lo que tiene que llevar ese recurso educativo digital que ustedes van a diseñar y que más adelante van a crear. ¿Me hago entender? Ah, bien. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Y lo otro es en la infografía o en la selección
del diseño instruccional, ya pues nosotros modelo. escogimos cuál. Sí, entonces, del modelo, sí. Entonces, solamente es la infografía, ¿cierto? No se necesita escribir el contenido pues de la definición de cada modelo, sino la infografía, que es lo que Es presenta hacer lo una- general. Sí, es hacer una infografía presentando de manera general los modelos de diseño instruccional. Listo. Listo, muchas gracias, profe. Vale, Margarita, con gusto. Indira, ¿algo más? Profe, buenas noches. Hola. Profe, una pregunta. Para enviarle el avance, ¿tiene que ser en Word o PDF? Pues yo preferiría que me lo enviaran en PDF, pero normalmente cuando me envían los avances me los envían en Word. ¿Por qué los prefiero en PDF? Porque es que a veces con los archivos en Word tenemos un inconveniente, que si el Word que usted utiliza no es la misma actualización que yo utilizo, cuando lo abro tiende a desconfigurarse, entonces no lo puedo ver muy bien. Si pueden pasarlo a PDF y enviarme mejor el avance en PDF, se los agradezco enormemente. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Vale, con gusto. Bueno, mis apreciados estudiantes, ¿alguna otra cosa que me deseen comentar? ¿Algo más que nos quede pendiente? Eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Luis Carlos, cuéntame. Buenas noches, profesor Méndez. Agradecerle el tiempo que se tomó usted para revisar el avance y que me parece muy importante porque como que ahí queda escrito todos los posibles errores o dudas donde nosotros todavía no hemos llegado a concretar. Entonces, me parece muy importante para los compañeros hacer ese avance porque para mí me ha servido mucho. En eso estoy trabajando, entonces no pensé que usted respondiera tan rápido y que revisara tanto contenido, entonces quedé sorprendido. Muchas gracias. Con mucho gusto, y la verdad no me imaginé que yo sabía que ya me han enviado varios avances, pero no me imaginé que alguno de los que me han enviado avances estuviera aquí presente. Bueno, normalmente lo hago, me dedico el tiempo a revisar el avance con el mismo detenimiento o dedicación que reviso los entregables. Entonces, creo que es importante, porque si me envían un avance, pues lo importante es poder hacer una retroalimentación que verdaderamente pueda enriquecer lo que ustedes están construyendo. Claro que sí, Luis Carlos, con gusto. José, cuéntame. No, profe, también agradecerle pues la explicación de hoy, pues a pesar de que entré tarde a la plataforma, no estoy tan desfasado, aclaré muchos puntos, no, pero voy voy bien en el trabajo. Gracias. Perfecto, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por esas manifestaciones, y con el mayor de los gustos, para eso estamos. Y vuelvo y repito, lo que necesiten se comunican conmigo y lo solucionamos. Y si yo no la tengo clara y no lo solucionamos, pues lo investigamos entre ambos y lo solucionamos, que tampoco no la sabemos todas, eso está claro. De todos modos, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Les deseo un feliz fin de semana. Sé que están en receso esta semana, entonces muchos lo están aprovechando para ir adelantando estos trabajos. Bueno, síganse cuidando. Buenas noches, bendiciones para todos. Mañana les comparto esta grabación. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Muchísimas Muchas gracias, gracias, profe, profe. muy Dios lo amable. bendiga. Gracias. Bendiciones. Chao, adiós. Que Feliz estén noche bien. para todos. Lo mismo, bendiciones. Adiós.